Bienvenidos a una charla amena sobre la educación de nuestra región en la que escucharemos las propuestas, resultados de investigación y experiencias de maestras y maestros quienes comentan su perspectiva sobre el bello oficio de la educación, entendido acá como el arte del embellecimiento y salvaguarda de la vida conocida y por conocer. Comencemos. Bienvenidos a Bademecum Educativo, el programa donde los maestros son los protagonistas y nos cuentan cómo fue su llegada al fascinante mundo de la educación, sus perspectivas actuales sobre el conocimiento, la pedagogía, la enseñanza, el aprendizaje y su perspectiva sobre la relación de la educación con el cuidado de la vida. Hoy con una invitada bogotana de colegio privado en la localidad de Kennedy, el barrio Castilla en Bogotá, quien nos va a contar toda su experiencia en el campo de la pedagogía. Bienvenida, maestra. ¿Su nombre, por favor? Astrida Agudelo. Astrida Agudelo, natural de... Nacida... Soy de Chaparral, Tolima. Tolimense, de Tolima. Hemos tenido otros invitados en Bademecum también de esa misma zona. El último invitado fue de apellido Collazos, muy de esas mismas tierras. Maestra, ¿familia de educadores? No. ¿Cómo llegó a gustarle? ¿Dónde fueron sus primeros años educativos, su infancia, su primaria, etcétera? Bueno, pues los primeros años fueron en Chaparral y mi infancia estuve en un jardín de monjitas en el pueblo y luego pasé a una escuela que quedaba en el barrio Castañal. Ahorita en el momento se me olvida el nombre. No me acuerdo. Si me acuerdo ahora, te lo cuento. Estuve en Chaparral solamente hasta los 6 años. Luego me trajeron a Bogotá porque mi abuelita estaba sola, entonces estuve con ella, acompañándola. En segundo de primaria estuve en un barrio que se llama Talavera de la Reina, que queda por los lados del Carvajal, en la Primera de Mayo, cerca de la Primera de Mayo, como con 68. Y ya, y ahí empecé a hacer toda la parte educativa pues acá en Bogotá, y el acercamiento a la pedagogía fue cuando me tocó hacer el proceso de alfabetización en grado 11 y conseguimos un lugar para hacer ese proceso en el barrio Mandalay, como en una fundación donde tenían a los niños de las señoras que su trabajo era como en servicios generales y no podían estar con los niños. Ah, muy bien, o sea que pasamos de el departamento del Tolima en Colombia a la capital del país, a Bogotá, y empezamos la educación primaria aquí en Bogotá. Sí, colegio público. Segundo de primaria, colegio privado. En colegio privado. Sí. Para las personas que están fuera de Bogotá estamos hablando de nuestra clase media, ¿no? Sí. Clase media. Y la primaria aquí en Bogotá, la secundaria, ¿dónde la realiza, maestra? Igual, acá en Bogotá. Todo fue acá en Bogotá. Estuve hasta el grado, bueno, después de segundo ingresé al colegio Santa Teresa de Jesús en el barrio Fontibón, la localidad de Fontibón, y ahí estuve hasta el grado octavo. Y de ahí pasé al colegio La Merced en Mosquera, y ahí hice hasta el grado 11. O sea que ha tenido una fuerte formación religiosa. Los religiosos se caracterizan por una formación humanística y sobre todo por una formación muy disciplinada, muy organizada. Ellos se caracterizan por eso, ¿no? Sí. Ahí aprende uno bastantes cosas. Le enseñan a uno lo que tú dices, ¿no? La organización, como la constancia, la persistencia, muy enfocado en valores. Entonces... Esa fue la formación de la maestra Astrid. Bueno, y nos estaba comentando hace poco cómo le pica el bichito de la pedagogía. Nos estaba comentando que tiene que ver con su último grado de bachillerato. Sí, en la parte de servicio social. ¿Nos amplía un poquito, por favor, maestra? Ahí ingreso a una fundación donde los chicos son la mayoría de madres de familia que trabajan en servicios generales, que no podían estar, de pronto a veces tenían la modalidad de trabajo de internas en las casas y por eso no podían compartir con sus hijos y los tenían en esta fundación. Entonces allí, pues yo como que me enamoré allá de los chiquitos y de la labor que se hacía con ellos. Entonces mi jornada de estudio era en la tarde. Entonces yo llegaba muy temprano a la fundación, les ayudaba a preparar el desayuno,
a organizarnos para que se fueran y se quedaban otros chiquitos que estudiaban en jornada de la tarde. Entonces a ellos tocaba ayudarles a hacer las tareas y eso. Entonces allí me di cuenta que como que me gustaba la cuestión. Entonces, tenía el talento. Para otras personas que no conocen el sistema educativo de Colombia, en décimo y 11, creo que esto es compartido en diferentes lugares del mundo. Décimo y 11 tienen que hacer un trabajo social los estudiantes para poder obtener su grado, y pues la maestra nos está contando cómo una de esas funciones de los chicos que se van a graduar en los últimos 2 años de estudio, décimo y 11, es el cuidado de los niños en condiciones de dificultad, o tienen que en los colegios públicos y privados hacer un trabajo de apoyo a los docentes o de secretaría. Bueno, en fin, hay diferentes modalidades para hacer ese trabajo que en Colombia se llama trabajo social, o ¿cómo se le denomina también, maestra? Servicio social. Servicio social. 120 horas. 120 horas. Y la maestra descubre allí que tiene el talento, que tiene el gusto por el oficio más hermoso del mundo. Sí, pero entonces me había inclinado hacia la parte de educación especial. Pero mi papá me decía que le parecía algo muy complejo. Entonces que él me apoyaría, pero si estudiaba de pronto para una educación como más, no educación especial, sino para niños que no tuvieran, digamos, como esa dificultad, porque él veía que de pronto pues iba a ser más complejo. Entonces, de ahí fue que partió la iniciativa de la pedagogía y el gusto por la educación. Y bueno, el ingreso a la universidad, ¿cómo fue, maestra? ¿Tuvo que trabajar? ¿Sus padres le costearon? ¿En dónde estudió el pregrado? ¿Su estudio universitario? ¿Dónde fue eso? Bueno, pues la verdad a mí, yo siempre he sido como muy inquieta en la cuestión de pronto de percibir algo de recursos propios. A pesar de que mi papá me pagó la universidad, pues yo quería estudiar, pero que me permitiera en un tiempo corto poder empezar a trabajar para percibir dinero para mis cosas. Entonces tomé la decisión de hacer la carrera técnica, me incliné por el preescolar y estudié en Impago. Ahí terminé la carrera técnica y luego ya pues en el transcurso del estudio de la carrera técnica pues tomé la decisión de hacer la profesionalización y la hice en Los Libertadores, que tenía un vínculo con Impago. Estamos hablando de un instituto de educación superior, sí, en el que hizo la técnica y saltó a una universidad privada. Sí, porque Los Libertadores tenían vínculo con Impago y hacían la homologación de la mayoría de las materias y era pues un tiempo corto el que se requería para poder tener la licenciatura. En el magisterio de nuestros países es muy común que los estudiantes de pregrado opten por la opción de hacer primero una carrera técnica 2 años o tecnológica 3 años, y posteriormente, cuando ya tienen los recursos económicos que obtienen con el usufructo de ya desarrollar su profesión tecnológica o técnica, saltar a la profesionalización haciendo 1 o 2 años más y completar para poderse graduar como profesional de un pregrado. Correcto, pero entonces ya con la parte técnica tú puedes conseguir trabajo porque ya tienes la formación, y en la parte técnica aprende uno mucho más que de pronto en una licenciatura como tal, porque en la técnico te enseñan básicamente lo que tú necesitas para poderte desempeñar dentro de la labor. Se vuelve uno muy organizado, muy operativo, y posteriormente en el pregrado completo, en el estudio profesional completo, pues adquiere la historia de la ciencia, el complemento de lo pedagógico, etc. Bueno, maestra, ¿y qué tal la experiencia ya en aula? ¿Cuándo empezó usted a ganarse esos primeros pesos, ese primer dinero? Me imagino que como maestra o en otro oficio. Sí, como maestra. Bueno, claro está que antes de terminar el pregrado y esto, pues yo siempre en las vacaciones trabajaba, ¿no? En todos los recesos de junio, de diciembre. Trabajé en un almacén vendiendo zapatos, trabajé en otro almacén envolviendo regalos para la época de diciembre, pues cuando era menor de edad, y pues mis papás tenían personas que tenían de pronto negocios y ellos les colaboraban abriéndonos el espacio allí para poder trabajar. De hecho, ellos también tenían una empresa aparte que era de hacer bolsas. Entonces también con mi hermano cortaba las bolsas y yo las sellaba y después íbamos y las vendíamos. Entonces pues sí, desde pequeña me ha gustado como estar rebuscándome mis ingresos. Eso está muy bien, es un gran ejemplo
hablábamos extra micrófono con la maestra, quizás la comunidad educativa en general, padres, estudiantes, no conocen ese trasfondo que hay detrás de un docente, de un directivo docente, un coordinador, un rector, etc. Y aquí la intención de Bademecum Educativo es precisamente mostrar cómo ha sido ese desarrollo personal, profesional y ese esfuerzo que está detrás de un proyecto, como ahora nos va a comentar la maestra Astrid, quien es actualmente rectora del Colegio Gimnasio Moderno Castilla, en la localidad de Kennedy, en Bogotá. Maestra, vayamos avanzando en la entrevista. Cuéntenos un poquito de su primer empleo como docente, ¿recuerdan? Yo particularmente recuerdo la primera cara que vi cuando estuve y pisé un salón de clase. Era una niña que se llamaba Vanessa, pero la entrevista es suya, maestra. Entonces usted nos va a comentar cómo fue esa primera experiencia en el magisterio o en la docencia. Bueno, mi papá siempre compraba el periódico El Tiempo. Ha tenido como ese hábito de comprar el periódico y lo compraba por lo general los domingos. Y allí sale algo que son los clasificados. Y yo miraba los clasificados de vez en cuando porque pues quería mirar si de pronto en algún jardín infantil podía conseguir trabajo. Contémosle a la gente qué son los clasificados. Los clasificados es una sección del periódico donde tú puedes buscar diferentes cosas, puedes buscar empleo, puedes buscar arriendo de un apartamento, casa, vehículo. Entonces allí yo miraba los clasificados buscando un jardín infantil que de pronto me quedara cerca, porque pues mi papá decía pues que si era lejos no, pues como por el temor de pronto, porque siempre pues había estado allí en la casa y en el colegio era la ruta puerta a puerta y esas cosas. Entonces encontré un jardín infantil que quedaba cerca de donde nosotros vivíamos en Banderas y el jardín infantil quedaba en las dos avenidas. Entonces pues él no tenía el espacio de poderme acompañar, entonces me dijo no, yo la dejo ir siempre y cuando vaya con alguien que la acompañe y esa persona se quede cerca, porque no sabemos si sí sea de verdad un aviso que sea un jardín infantil o de pronto sea otra cosa, y pues él le daba temor. Entonces me dejó ir con una persona, me acompañó y sí, fui al jardín infantil, efectivamente sí era un jardín infantil y allí empecé a trabajar. ¿Y qué jornada tuvo con chicos de qué edades y cómo les pareció la experiencia? Bueno, pues era la jornada de la mañana, ingresaba antecitos de las 7 de la mañana, empecé con los chiquitines de parvulitos, solamente tenía como 6 chiquitos, la rectora Esperanza Vázquez, muy querida, fue una experiencia muy bonita, y estando allí en ese jardín tuve la oportunidad, porque ella me ofreció la oportunidad de hacer un reemplazo de una amiga de ella que tuvo un impasse de salud en el colegio El Rosario Galán. Hice allí el reemplazo y las hermanas del colegio estaban contentas con mi trabajo, entonces ya me enganché con el colegio. ¿Cuánto duró ahí, maestra? En el colegio El Rosario duré 5 años. Ah, esto hizo toda una carrera. Maestra, vamos a ir cerrando esta primera sección de Bademecum Educativo contándonos cuál fue su percepción acerca de la comunidad educativa en ese sitio. Recordemos que Banderas está ubicado en la localidad de Kennedy, clase media en Bogotá, y que fue la primera sensación que usted tuvo de tanto de su experiencia como profesional, como de los niños y como de el conjunto de lo que rodea un colegio, una institución educativa. Pues mira, el primer acercamiento que tuve, pues para mí fue muy gratificante, porque la rectora es una persona muy cálida, la persona que te comento, Esperanza, una persona muy cálida, una persona que le gusta lo que hace. De hecho, ahorita ella en este momento ya no tiene el jardín con el que yo empecé, porque lo vendió, se lo vendió a la persona a la que yo le hice el reemplazo en el Rosario. Ella tiene un jardín infantil en Pablo VI y un colegio, no me acuerdo muy bien si es en Tenjo, creo que es en Tenjo. Y la persona a la que le hice el reemplazo, el jardín infantil ya no es jardín infantil, sino es un colegio que sigue en las dos avenidas y tiene también otro colegio en Mosquera.
una gran persona, entonces pues de ahí yo me seguí enamorando de la profesión. Con los chiquitos me fue muy bien, es una experiencia muy bonita porque uno aprende mucho con los niños, son chiquitines que son muy tiernos y eso, entonces ahí me seguí enamorando de lo que estaba haciendo. O sea que vemos que casi todos los maestros estamos inspirados por otros maestros, ¿no? Y tenemos nos vemos en el espejo de los otros y de alguna manera queremos emular esas cosas que vemos como respetables, agradables, ese compromiso por los demás, etc. Maestra, vamos a cerrar aquí esta primera sección de Bademecum Educativo agradeciéndole su participación y en la segunda sección vamos a hablar un poco de cómo terminó su carrera profesional, cuáles fueron los siguientes trabajos de maestra que tuvo y este proyecto que ha desarrollado usted actualmente es un colegio grande, es un colegio privado de la cual usted es fundadora y rectora. Le agradecemos la participación, maestra. Gracias a ustedes.